El centro arqueológico de Kenko se encuentra a tan solo 4 kilómetros del centro histórico de Cusco, a 3.580 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en el distrito de Cusco, provincia de Cusco y departamento de Cusco, en la región surandina del Perú. Según el Ministerio de Cultura, el sitio arqueológico de Kenko se ubica en las laderas del Cerro Socorro, formando parte del centro arqueológico de Sacsayhuamán. Actualmente Kenko está rodeado por comunidades rurales del distrito de Cusco, como Sacsayhuamán y el barrio de San Blas, conocido por su herencia cultural viva. Estas poblaciones combinan la vida tradicional andina con el contacto constante del turismo internacional. La palabra Kenko proviene del idioma quechua, lengua ancestral del mundo andino. Significa literalmente laberinto zigzag, en referencias directas a los canales tallados en la roca que corresponden al monumento con el patrón serpenteante. Estos canales no eran decorativos, se cree que por ellos se vertía sangre de llamas sacrificadas o chicha ceremonial y se observaba el recorrido de líquido como augurio interpretado por los sacerdotes incas. Kenko fue construido entre el siglo XV y el siglo XVI, durante el apogeo del Imperio Inca. Su arquitectura monolítica y simbólica indica que fue un espacio sagrado, probablemente asociado al culto al Pachamama, al Inti y a los rituales de momificación y sacrificios. A diferencia de los templos como el Coricancha, Kenko no está hecho con bloques de piedra pulida, sino que fue esculpido directamente sobre una gran formación rocosa natural. Su forma irregular, con galerías subterráneas, cámaras ocultas, altares y canales, sugiere que fue utilizado para ceremonias de muerte, fertilidad y renovación espiritual. Este lugar fue respetado durante el dominio incaico, pero tras la llegada de los españoles en el siglo XVI, muchos de estos centros sagrados fueron abandonados, ocultos o transformados. Aunque Kenko fue conocido por los pobladores locales durante la época colonial, fue recién en el siglo XX que empezó a ser registrado sistemáticamente por arqueólogos e historiadores peruanos y extranjeros. En cuanto a los registros más antiguos, uno de los primeros cronistas quien hizo referencia al lugar como Kenko, aunque de forma indirecta, fue Pedro Cieza de León, aunque a mediados del siglo XVI describió varios adoratorios incas cercanos al Cusco. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que Luis Valcárcel y otros estudiosos del Cusco empezaron a documentar su valor arqueológico y espiritual. Desde entonces, Kenko ha sido objeto de múltiples investigaciones. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Ángel Carpio. Yo les voy a explicar sobre el gobierno de la época incaica. Para empezar, durante el apogeo de Kenko, el imperio inca estaba gobernado por un soberano absoluto, que era denominado el Sapa Inca. Este líder era considerado hijo del sol, que en esas épocas se consideraba como la máxima deidad, con poder político, religioso y militar. Bajo su autoridad existía una jerarquía administrativa que controlaba todo el Tahuantinsuyo, y Kenko formaba parte del antiguo sistema ceremonial del Antisuyo, una de las 4 regiones del imperio. Una cita importante que consideramos en mi grupo vendría a ser de Murra, del 2002, que nos dice que el Sapa Inca era la máxima autoridad del estado, cuya función era garantizar el orden, la producción agrícola y el culto a los dioses. La economía, ¿cómo estaba basada en Kenko? En los tiempos incaicos, la economía en torno a Kenko se basaba principalmente a lo que vendría a ser la agricultura en terrazas, denominados también andenes, y la ganadería se basaba en lo que vendrían a ser los animales alquénidos como las llamas y las alpacas. Estos recursos no solo servían para la alimentación, sino también para los rituales realizados en el centro ceremonial. Según Rosworowski, en su libro de Estructuras Andinas del Poder, publicado en el año 1983, la economía incaica era de subsistencia organizada mediante el sistema de la Minca, el Aini y Mita, con producción colectiva para el Estado. ¿Para qué servía Kenko? Es una pregunta que muchos investigadores y muchas personas frecuentemente se hacen cuando visitan este lugar tan maravilloso. Kenko fue un espacio ceremonial sagrado, diseñado con precisión para ritos religiosos relacionados con la muerte, el culto a la tierra y los astros.
Aquí se realizaban sacrificios de animales, momificación de nobles y se rendía homenaje a las deidades, principalmente al sol, que en esas épocas era denominado con el nombre de Inti, y a la Pachamama, que era considerado como la madre que proveía de alimento a la civilización inca. Según Bauer, en su publicación de 2004, el uso de Kenko estuvo vinculado a la religión estatal, siendo un espacio donde lo terrenal y lo espiritual se conectaban. Muchos se preguntarán con qué finalidad o con qué función principal se creó Kenko, pues la función principal de Kenko era ritual. Su arquitectura laberíntica, o también denominada como zigzagante, y el altar subterráneo, los canales en forma de zigzag y las tallas simbólicas revelan su propósito: guiar el paso del alma, pues ellos consideraban desde esos tiempos antiguos que cada cuerpo material presentaba un alma. Realizar estos rituales funerarios era establecer un contacto con el mundo espiritual. Según Niles, en su libro The Shapes of the Inca History en 1999, el espacio de Kenko funcionaba como un oráculo, altar y centro de sacrificios, lo que convierte en un sitio religioso multifuncional. Cabe aclarar que también, al hacer rituales, la infraestructura de este lugar estaba diseñado específicamente para conservar los cuerpos de los sacrificios. Un claro ejemplo es estas rocas que se presentan frías. Kenko no era de acceso libre, solo la nobleza incaica y los sacerdotes podían entrar en sus recintos más sagrados. Era un lugar exclusivo, un espacio para el ejercicio del poder espiritual del Inca y su casta sacerdotal. Ellos eran los únicos autorizados para guiar los rituales, leer los augurios y dialogar con los ancestros a través de los rituales de momificación. Los campesinos solo podían acercarse durante festividades específicas, llevando ofrendas al pie del centro ceremonial sin ingresar al núcleo sagrado. Según Macomar, en su libro Religión de los Andes de 1991, indica que la arquitectura sagrada del Tahuantinsuyo reflejaba jerarquías sociales estrictas y el control de conocimiento espiritual. Las costumbres en torno a Kenko estaban profundamente arraigadas a la cosmovisión andina. Cada ceremonia incluye elementos como la chicha de jora, la hoja de coca, los colores simbólicos y la vestimenta de las danzas. Uno de los rituales más conocidos era el pago a la tierra, en el que se enterraban hojas de coca, grasa de animales y chicha como ofrendas a la Pachamama. En ocasiones se sacrificaban llamas jóvenes de color blanco consideradas puras. La música acompañaba estos rituales con tambores, quenas y pututos, y todo se realizaba siguiendo el calendario solar inca, determinado por la posición del sol en los solsticios y equinoccios. Según Flores Ochoa, el acto ritual reafirmaba el equilibrio del hombre con la naturaleza y era parte del ciclo vital del universo. Una tradición especialmente importante era el ritual del Capac Cocha, donde se realizaban grandes peregrinaciones para llevar ofrendas a lugares sagrados como Kenko. Aunque en el centro no hay evidencia directa de sacrificios humanos, sí se realizaban rituales de purificación, especialmente cuando el imperio pasaba por crisis, malas cosechas, enfermedades o eclipses. Durante el solsticio de junio también se realizaban ceremonias en honor al Inti, el dios sol, en la que se concedían fogatas y se hacían oraciones para garantizar una buena cosecha. Hoy, siglos después, Kenko sigue hablando en silencio. Nos recuerda que antes de nosotros existieron pueblos que no necesitaban imponer su poder con violencia, sino que buscaban el equilibrio, la reciprocidad y la armonía con el entorno. Sus rituales, aunque incomprendidos por los modernos, tenían un profundo sentido espiritual. Preservar Kenko no es conservar un sitio arqueológico, es proteger un legado que aún late en las montañas del Cusco,
en las tradiciones vivas de su gente y en el alma de la cultura que nunca murió, porque mientras Kenko exista, seguirá guiándonos como un antiguo laberinto hacia nuestras raíces más profundas. Para terminar este video, quisiera citar la gran frase de José María Arguedas que dice: quien olvida su historia pierde su identidad y quien honra su pasado fortalece su futuro.